hasta que aquel animal se levantó en dos patas y comenzó a seguirlos corriendo de una manera humana. ¿Tienes mascotas? ¿Qué harías si esta noche el perro que está al lado tuyo, el cual consideras tu amigo más fiel, te dice algo? Ten cuidado al escuchar estos relatos. Te aconsejo que no lo hagas cerca de la presencia de alguno de estos animales. Ya entenderás por qué. Hola Jorge, y a los que escuchan Noche y Miedo, no sé si sea posible que cuentes mi relato, pero de cualquier forma, quisiera contarte esto. Mi nombre es Carlos, y soy del Estado de México. Tengo 27 años, y lo que voy a contarte ocurrió hace apenas unos meses. Aquel día, recuerdo bien que veníamos en mi auto. Habíamos pasado toda la tarde en un zoológico del Estado de México, que ya muchos conocen. No lo mencionaré, ya que no es relevante. Venía sobre la carretera, y ya no faltaba tanto para que anocheciera. Conmigo venía mi novia, que era la única persona con la que vivo. La tarde había sido muy agradable, y realmente veníamos disfrutando del trayecto, cuando repentinamente vimos como una camioneta delante nuestro abría su puerta y de manera inesperada un bulto cayó del automóvil. Aquel vehículo venía a suficiente distancia mía como para que significara un peligro para mí. Aquella cosa que había lanzado no era un objeto. Aquel bulto había sido un perro que había salido literalmente rodando sobre la carretera hasta llegar a la orilla. Aquel animal terminó tirado en el suelo. No parecía muerto, pero sí muy herido. Sentí mucho coraje. A pesar de que no soy tan cercano a los animales, aquella persona había abandonado a su mascota, y eso me hacía sentir desprecio por ese tipo de personas. Mi novia me rogó para que me detuviera, para ver si aquel perrito se encontraba en buen estado. Ambos bajamos del vehículo y regresamos para ver cómo estaba. El perro seguía echado, como si le fuera difícil pararse. No sé cómo, pero estoy seguro que sus ojos transmitían tristeza. Una tristeza que hizo que mi novia me pidiera llevarlo. Yo no accedí en un principio, pero le dije que lo llevaríamos al veterinario y que después le conseguiríamos una casa. Tendría un hogar temporal con nosotros. Ella estuvo feliz de llevarlo y cargué al perro hasta el auto y lo acomodé en los asientos de atrás. Hasta ahí todo normal. Aún nos faltaba una hora de camino a casa aproximadamente, y decidimos ir atentos al camino para pararnos en algún lugar donde pudiéramos cenar algo. Aquel perro iba tranquilo en el asiento de atrás, echado sobre su cuerpo como cualquier animal, pero desde ese momento, cada vez que yo miraba por el retrovisor, aquel perro parecía estar viendo fijamente también, con una mirada intensa, profunda, como de interés o de algo más. Realmente esa mirada me incomodó bastante, y no hacía más que bajarla y volver a mirar después de un rato, para darme cuenta que aquel perro no dejaba de observarme con curiosidad. Decidí no prestar atención a aquel hecho, e intenté no sugestionarme de más, aunque yo ya estaba bastante nervioso. Mi novia, por su parte, venía bastante tranquila, y de vez en cuando volteaba para acariciar a aquel perrito que les correspondía con cariño, lamiendo su mano. Ella ama a los animales, y yo no es que no haga lo mismo, pero suelo ser un poco más frío. Pensé que tal vez por aquel hecho, ese perro no me miraba con la misma confianza que mi novia. Dejé de mirarlo por algún tiempo, hasta que encontramos lo que parecía una taquería, al lado de una gasolinera, por lo cual nos aparcamos y aproveché para llevar un poco de combustible, y después pasamos a cenar a la taquería del costado. Dejamos las ventanas del auto ligeramente abajo, y el perro se quedó en aquel lugar.
Mi novia, antes de empezar sus alimentos, le pidió un plato con un poco de carne para llevárselo al pobre perro que descansaba en los asientos traseros del auto. Ella regresó al poco tiempo, diciéndome que al parecer no le había gustado la carne al perro. Le pedí que comiera y que lo dejara en paz, que tal vez no tenía hambre. Al terminar de cenar, la noche ya estaba más entrada. Pagamos y nos subimos al auto sin arrancar, ya que mi pareja buscaba frenéticamente su teléfono, y repentinamente salió del auto para regresar a la taquería y buscar su teléfono, que seguramente había dejado en la mesa. En ese momento, Jorge, volteé al asiento trasero para ver que aquel perro de tamaño mediano y con un color oscuro, casi negro, no había comido nada del plato con carne que tenía a un costado. ¿No te gustó, perrito? Le pregunté amablemente al perro, mientras alargaba la mano para acariciarlo. Me gusta cruda. Se escuchó decir desde el hocico de aquel animal, que parecía embozar una sonrisa. Impactado, yo me volteé y abrí la puerta rápidamente para salir corriendo a la taquería y encontrarme con mi novia, hablando con los meseros del lugar sobre su teléfono. En el momento no dije nada. No sabía cómo actuar ante tal impresión, pero me sentí tan aterrado, con tanto miedo. Esperé a que mi pareja terminara de agradecer a los meseros, y cuando me vio, me preguntó qué era lo que pasaba. Claramente me veía pálido. Le conté que algo pasaba con aquel perro, que había que sacarlo del auto, que aquella cosa no era normal. Le conté a grandes rasgos lo sucedido, y claramente ella no me creyó, y caminó nuevamente hacia el auto que tenía la puerta del conductor abierta, como yo la había dejado, en la misma posición. Mi novia me pidió que no jugara, que ahí no estaba aquel extraño animal. Yo me acerqué para darme cuenta que aquel animal no estaba en el asiento trasero. Ella lo buscó por la zona. Aunque intenté detenerla, pienso que aún hoy ella no me cree. Pero te juro, Jorge, que sé lo que escuché, y quiero pedirle a todos que tengan cuidado con lo que suben de la carretera. Sé que muchos lo hacen por ayudar, pero solo pido que sean precavidos. Uno nunca sabe cuándo lo que sube es un animal que actúa fuera de lo normal. Nunca sabré qué era esa cosa, pero desde aquel día pienso 2 veces antes de acercarme a un perro. Te sigo en otra plataforma y me animé a contar mi historia esperando escucharla de tu voz. Vivo en Zacatecas. Tal vez mi experiencia no tiene nada de paranormal para muchos, y aunque es corta, esto es lo que me ocurrió a mí. Hace 2 años aproximadamente, tenía un empleo en el cual los cambios de turno eran constantes. Yo estaba 15 días en un turno de día y 15 de noche. Al no estar acostumbrado, recuerdo que fue algo pesado para mí. En esas mismas fechas, tuve que mudarme a rentar una colonia que para mi familia significaba un riesgo, ya que era conocida por ser un poco insegura, pero debido a mi corto presupuesto, fue lo más barato que pude encontrar para rentar. Me acostumbré rápidamente a mi nuevo hogar, aunque era un poco abrumador para mí el turno nocturno, ya que mi hora de salida era a las 4 de la mañana, y aunque había un transporte que me dejaba unas cuadras de mi hogar, el trayecto no dejaba de ser algo macabro a esa hora. Como precaución, siempre llevaba un bastón retráctil, por si algún borracho o vago querían hacerme daño, pero afortunadamente nada pasó. Una noche, en donde para ese momento yo ya venía con la tranquilidad de que la ruta que yo caminaba a casa era segura, avancé por una de las calles, apenas 3 cuadras antes de llegar a mi hogar. Subiendo una pendiente, crucé por el lado donde una banqueta con árboles y una cerca de malla dejaban ver un corral grande, donde tenían palomas y aves poco comunes y bastante bonitas. En aquella casa
parecían encantarle esos tipos de aves, ya que tenían aquel corral grande, que era más bien una jaula hecha con malla. Pero a pesar de que llevaba los audífonos, logré escuchar el murmuro de un par de personas, por lo que caminé más lento. Me quité los audífonos y presté atención al sonido, temiendo que alguien viniera siguiéndome o estuviera planeando hacerme algo. Parece que no es ahora. Aquellas voces venían claramente de aquella casa con los corrales, por lo que me detuve a buscar de quién venía exactamente aquel ruido. Me detuve de frente a aquella cerca que dejaba ver a todos los animales y parte de la casa. Les juro que dentro había 2 perros. Uno estaba sentado como normalmente están los perros, pero el otro, un perro flaco y mediano con manchas blancas, estaba erguido sobre sus 2 patas, como si de una persona se tratara. Me quedé inmóvil sin hacer ruido. Sus caras veían al lado contrario mío, pero se escuchaba a simple vista cómo hablaban entre ellos. Como de aquellos perros salían palabras de las cuales poco pude escuchar. Quiero comer. Cállate, nos van a escuchar. Logré escuchar entre la conversación de aquellos perros que parecían concentrados en algo tirado en el suelo, algo que parecía un ave muerta. En ese momento me moví y el ruido que produjeron mis zapatos hizo que ambos voltearan en par a mirarme fijamente, sorprendidos, y podría decir que hasta asustados de que yo los hubiera descubierto. Pero ese miedo fue igual para mí. El perro que se mantenía erguido tomó una postura normal a la de un perro y comenzó a ladrarme frenéticamente. Lo único que pude hacer al reaccionar fue correr las pocas cuadras que quedaban a mi hogar. Aquel animal no me siguió muchos metros, y yo tampoco tomé el tiempo a voltear a dónde se había ido. Yo siempre pasaba aquella calle y juro que nunca los había visto. La experiencia que tuve fue tan impresionante para mí en aquel momento que pedí de todas las formas posibles no rolar turno. No me presenté nuevamente de noche hasta cambiarme de casa, aunque las personas a las que se los conté no parecen creerme. El miedo que siento al caminar muy noche en algún lugar y encontrarme con un perro callejero no deja de atormentarme. Prefiero cambiarme de acera o caminar al lado contrario. Es una experiencia que espero nadie de ustedes viva. Mi abuelo fue un hombre de campo toda su vida. Los recuerdos que tengo de él siempre son recuerdos amenos. Él, a pesar de ser un hombre serio, siempre fue alguien que nos aconsejó y nos contó sus experiencias de joven. Y una de estas experiencias es la que me gustaría contarte. En especial, porque siento que fue de esas pocas historias que hacían cambiar completamente el semblante de mi abuelo a uno con miedo, como si lo vivido siguiera vigente como un sentimiento aún presente. En aquellos tiempos, él realizaba trabajos de todo tipo. El pueblo de donde él venía era una zona rural a varias horas de la capital de Oaxaca. Ahí se desempeñaba de arriero, haciendo viajes desde los distintos poblados de la zona, en donde era casi imposible mover la mercancía por los caminos empinados de terracería de la zona. Contaba con 15 bestias. Era la forma en la que llamaban a los burros que tenían para mover las cargas que eran necesarias entre los pueblos. Él conocía muy bien la zona desde joven, así que al estar toda su vida en el campo, no era nada fuera del otro mundo pasarse días en los caminos de aquellos ranchos. Pero para él, aquel viaje fue distinto. Desde un inicio sentí una vibra diferente, pesada. Ya de regreso a su hogar, tardaría todo un día en volver a su casa después de un largo y pesado cargamento por una de las zonas más solas. Venía ya sin carga, y a pesar de lo inestable y feo del camino,
Venían lo bastante rápido para llegar antes del anochecer. Durante el trayecto, ya atardeciendo, notó que uno de los puentes improvisados, donde normalmente cruzaban la mayoría de personas y otros animales, estaba completamente destruido. Y aunque avanzara hasta el siguiente cruce, estaba un par de horas, la fuerza del río en aquella zona le dejó un sentimiento de peligro. Así que no intentó pensar más en aquello y apresuró el paso para poder llegar antes de que otra noche más los alcanzara. Aquel camino solo lo había pasado algún par de veces por lo solitario que era, y conforme avanzó, apurando las mulas lo más que podía, a la cierta distancia saliendo de la orilla del camino, se comenzó a ver una silueta negra, como si de un animal se tratase. Avanzó con más lentitud hasta distinguir que aquella sombra era un chivo, un animal que parecía una raza bastante grande y con un color negro oscuro. Su pelaje brillaba demasiado. Era un animal bien alimentado y parecía que hasta de una raza distinta a las que el abuelo conocía. Avanzó con más confianza después de saber de qué se trataba, pensando que tal vez cerca de ahí habría alguna casa o un rancho con esos animales. Pero pasaron varios minutos y aquel animal iba detrás de mi abuelo a una distancia de unos 5 metros, sin perder el paso. Aquello comenzó a darle mala espina al abuelo, que mantuvo cerca suyo el rifle que siempre llevaba al monte. Y aunque las mulas suelen ser animales bastante temperamentales y de carácter fuerte, aceleraron el paso con nerviosismo, lo que provocó más miedo. No dejó de voltear por varios minutos más, hasta que aquel animal se levantó en 2 patas y comenzó a seguirlos corriendo de una manera humana, pero tan perturbadora que al abuelo, que había vivido mucho tiempo en el campo, le tembló la mano al momento de encañonar a aquel animal. Aquella criatura ya no solo corría detrás del viejo arriero, sino que abría su hocico haciendo parecer que sonreía, divertido ante el miedo del abuelo. Su balido dejó de parecer el de un animal al de una risa tan aterradora que el abuelo no esperó más y disparó, provocando que todo el monte quedara en silencio sepulcral. Vio cómo la bala impactó a aquel ser, pero este ni siquiera mostró un ápice de molestia. Continuó corriendo cada vez más rápido, y el abuelo soltó un par de disparos más, aterrado, de los cuales ninguno volvió a dar en el blanco. Repentinamente, del grupo de mulas que trotaban asustadas, una pareció soltarse de la amarra que era casi imposible liberar. El abuelo solo llegó a ver cómo el animal corrió a un costado del camino, perdiéndose rápidamente entre el monte asustado, y fue cuando se dio cuenta que esa horrible cosa se perdió también en el monte, aparentemente detrás de la mula. Mi abuelo no se detuvo, no podía, tenía miedo como nunca en su vida lo tuvo. Nunca supo qué cosa fue aquello, pero piensa que por alguna razón aquella mula se liberó, le salvó la vida. En el pueblo cuentan historias extrañas, así como las de mi abuelo. Aún hoy en día, si te pierdes en el monte, pueden pasarte las historias más aterradoras que tú jamás hayas imaginado.